maíz y 12% para la soja, que se suma al 18% que ya estaba previsto desde antes, es decir que la soja quedará con un 30% y el resto de los granos en un 12%, 9% para otros productos como las carnes y las leches y un porcentaje Pero antes menor. no estaba en porcentaje, sino que era 4 pesos por Exacto, dólar cortado. exactamente. Lo que se modifica Al en realidad... dispararse el dólar, el porcentaje se redujo en definitiva. Exactamente, Claudio. Lo que se modifica es un límite que se había puesto de 4 pesos por dólar, porque la resolución completa del año pasado, cuando Macri pone las retenciones diferenciales, en realidad era 12%, máximo 4 pesos por dólar. Entonces lo que se saca de... ¿Cuánto estaba el dólar en ese corrige, momento? Y 36, 38, fluctuaba entre 36 y 40 pesos. Es decir, representaba cerca de un 10% en aquel entonces. Lo que hace ahora Alberto Fernández es corregir una parte de ese decreto, un artículo, le quita ese límite de los 4 pesos y deja entonces vigente aquella normativa que ponía un tope de 12%. Es decir, a este lunes, las retenciones son 12% para estos productos y se suma, en el caso de la soja, que ya tenía un 18%, ese 12%. O sea, un 30% para el producto, claro, quizá más importante, que genera hoy por hoy más divisas desde lo primario y desde el agregado de valor, ¿no? Esa es la explicación que dan desde el gobierno. De hecho, ayer el propio Alberto Fernández dijo, no es aumentar las retenciones, claro, sino que es una actualización. Exactamente. En cuanto a esto que vos decías, a lo que hacías referencia recién. El dólar estaba a 36, bueno, ahora está a 63. Exacto. Y ese tope nunca se había actualizado. Hay que ver una cosa que también está prometida, no sé cómo la ves, Daniel, que es que va a haber una segmentación. Es decir, que para pequeños productores, es algo que ya implementó Axel Kicillof en su momento, entiendo, cuando era ministro de Economía, que era hasta algo así como producir hasta 700 toneladas, van a pagar tal menos, cosa, claro. Exactamente, me parece. O sea, a mayor superficie sembrada y cosechada, mayor retención. Exactamente. Con escala. Es claro. El máximo es ese del que acaba de hablar Daniel, ¿no? El esquema de retenciones segmentadas es válido. A ver, cuando uno habla del campo, el campo incluye a una enorme cantidad de productores y de actividades. Nadie puede decir que todo el campo gana plata. Hay muchos productores que son o de pequeña escala o de la agricultura familiar o tienen un terreno, una cantidad pequeña de hectáreas y no tienen la misma rentabilidad que tienen otros, quizá con mucha más espalda. Más en tiempos en los cuales en los últimos años no hubo ni financiamiento en la Argentina. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la situación real hoy por hoy económica de cada uno de esos productores. Entonces, la idea de segmentar siempre estuvo presente. De hecho, una de las entidades que integran la mesa de enlace, que es la Federación Agraria, si bien hoy, por ejemplo, las entidades se van a ver las 4 juntas, una de ellas, que es la Federación Agraria, siempre promueve que haya algún tipo de diferenciación o segmentación. Lo que decía Tuni recién es real. En el último plazo del segundo gobierno de Cristina Fernández, Axel Kicillof, como ministro de Economía, propuso las retenciones segmentadas. De hecho, se empezaron a aplicar en el último tiempo y hasta para algunos productores funcionaron. Se les devolvía, ¿no? Claro, ¿cierto? se les devolvía. Por eso, ahí es cuando uno aplica bien el término retención, porque la retención implica después una devolución. Claro. Cuando uno habla, sino de un cobro de algo que no vuelve, es un derecho de exportación, que eso es lo que hoy por hoy tenemos en realidad. Esas retenciones, si son segmentadas y se pueden aplicar, que eso es lo más difícil de lograr en la Argentina, porque tenés una enorme diferencia de hectáreas, de productores. Hoy por hoy tenemos datos, por ejemplo, que son muy interesantes, que son los del último censo agropecuario, que se dio a conocer hace algunos meses, que indican que 250.000 pymes hay en la Argentina con menos de 500 hectáreas. Es decir, hay que ver a dónde va apuntada esa segmentación, porque realmente puede ser muy interesante. Lo difícil siempre después es que esos esquemas funcionen en la práctica. Uno dice, está perfecto la segmentación, vamos por eso, para defender, en todo caso, para resguardar a los productores de menor escala. Lo difícil después es que en la práctica eso funcione y que se haga rápido, que sea con un esquema dinámico, porque después si no el productor termina convirtiéndose en un realizador de trámites, que eso también es lo que muchos criticaron en aquella oportunidad. Si eso se puede implementar, si es dinámico, si es rápido, bueno, la verdad es que es algo que claramente hay que tener en cuenta y hay que analizar, sin dudas. Vamos a escuchar a Bussi, que habló hoy con Guillermo Favale acá en C5N. Tiene racionalidad, o sea, es un dato cierto que hay una readecuación al tipo de cambio actual
más que un aumento confiscatorio, autoritario, qué sé yo, que fue lo del 2008, ¿no? 2008, con crecimiento de economía en tasas chinas o en tasas asiáticas, resulta que no se mandaron la joda aquella de la 125 y hubo una rebelión fiscal, digamos, frente a una confiscación autoritaria. Ese fue un escenario. ¿Ah? Este es otro escenario. Entonces, ayer yo tuve una conversación telefónica con Alberto Fernández, que se llamó justamente por el problema judicial que nos han puesto 11 años después del 2008, por solidaridad, digamos, y calificó como bochornoso que tenga que soportar un nuevo proceso 11 años después del 2008. Digo, paso ese chivo, vuelvo al tema. A los productores, a ver, yo quiero ser claro, y en eso sí tengo una responsabilidad, a los productores no nos gustan las retenciones. Es entendible la molestia de los productores en estos días y durante estos últimos 18 años. Hace 18 años que venimos soportando retenciones, 100.000 millones de dólares aportados a lo largo de estos 18 años. Pasaron los gobiernos y las retenciones siempre quedaron. Entonces, bueno, hay una molestia. Pero ahí viene la etapa de la racionalidad que hace falta para este momento, porque este momento es distinto a otros momentos de la historia reciente de la Argentina. Bien, hay reunión ahora con de la mesa de enlace, ¿no? Sí, hoy hay un encuentro, exactamente. Hay, por ejemplo, dirigentes que ya están volando para la ciudad de Buenos Aires, así que va a haber un encuentro de la mesa hoy. Eso va a ser en la sede de CRA, en el centro porteño. Me parece muy interesante lo que decía recién Eduardo Guzzi. El gobierno sabe que el campo es un aliado. Hoy por hoy, 2 de cada 3 dólares que entran en la Argentina los produce el sector agropecuario. Y la Argentina lo que necesita básicamente es dólares. Hay que ser muy cuidadosos para lo que es cuidar la generación de riqueza, o sea, claro, incluyamos cada vez a más productores, no los corramos del mapa, pongamos cada vez más gente dentro de esta bolsa, que es la bolsa de los que generan dólares en la Argentina, porque está demostrado, yo decía en otra oportunidad, el problema en la Argentina siempre lo tiene cuando le faltan dólares, siempre lo tiene cuando le faltan dólares, cuando tiene que salir a buscarlos al exterior, cuando hay una mayor desigualdad social es cuando más dólares faltan. Bueno, cuidemos en todo caso a los que generan dólares y el gobierno sabe perfectamente que el campo es un aliado y que va a necesitar del campo. Por eso es que... Pero el gobierno anterior también necesitó del campo, sin embargo no propuso o no dictaminó algún tipo de medida en cuanto al tiempo de liquidación. Sí lo hizo en el último claro, mes, si mal no recuerdo, pero ya era tarde. Ya era tarde. Porque fueron apostando a lo largo de todo el gobierno, a lo largo de los 4 años, que el campo iba a liquidar y que iba a ser el principal proveedor de los dólares que escasean en el país, y eso no fue así. Exacto. Hay que ser muy inteligente como gobierno para saber dónde y cuándo intervenir de manera inteligente y estratégica. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno tiene que intervenir y regular determinadas cuestiones. Cuando uno deja todo librado por el mercado tiene ciertos intereses y eso es una cuestión lógica, ¿no? No le puedo criticar al mercado que no tenga intereses en sí mismo. Especulaciones, intereses, porque el campo que hacía retenía porque especulaba con que el dólar iba a subir y efectivamente eso sucedió. Bueno, en la Argentina es muy difícil no tener certidumbre de lo que va a pasar y cada uno se protege de la manera que puede. Pero el dólar nunca bajó. Pero el dólar nunca bajó, eso es una realidad histórica en la Argentina. Exacto. No, les quería decir que a mí la medida me pareció mal explicada, mal anunciada, que debió haber una reunión previa con entidades del campo, no sé si estas 4 o hay más, es decir, que medio se da en el marco de esta tumultuosidad que tiene la primera semana, me parece. Claro. Entonces, creo que las entidades nos dijeron que nos iban a consultar. Claro. Y no nos sí, es cierto que habló oportunamente. Lo que dice Tuni es muy real. Yo justamente el fin de semana decía, el golpe es más emocional que económico, porque esto era sabido. Nosotros acá mismo en el canal lo hablábamos. Con una devaluación feroz como hubo en los últimos tiempos, era lógico que estos valores tuvieran que actualizarse. Y el campo lo sabía, esto caía de Maduro. Ahora, si te reuniste antes con las entidades y hablaron de tener cierto diálogo, por ahí me parece que el golpe es más emocional, porque nos dijeron que nos iban a avisar y ni siquiera nos contaron nada, ocurrió un viernes, bueno, quizás de forma el error o el manejo, por lo que decía Tuni recién, el manejo quizás es comunicacional, pero la medida económica en sí, si queda, si queda así esto, para los productores está bien.
no está bien. Es entendible en el marco de la situación en la que estamos, es entendible. En todo caso, el mayor temor, y me parece que algo de lo que se va a hablar en el encuentro de las entidades hoy por la tarde, es, en todo caso, qué va a pasar a partir de ahora con la ley de emergencia económica, claro, que ahora se empieza a discutir y que va a facultar, en todo caso, al Poder Ejecutivo para tomar definiciones en este aspecto, sin ningún tipo de control del Congreso, que es como hasta ahora tenía que ocurrir, ¿no? Exacto. Alberto Fernández dijo que en esta situación de la Argentina todos debemos ser solidarios, todos debemos ayudar, inclusive el campo. En verdad nosotros lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que existen, quitándole una limitación que Macri había puesto en su momento cuando el dólar valía la mitad de lo que hoy vale. Entonces, lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que puso Macri, ni más ni menos. Es que Macri había puesto una limitación con un peso, una suma fija de 4 pesos por dólar, en un momento en que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy. Entonces, lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y el campo también. Acá no estamos resolviendo las retenciones. Estamos solo ordenando lo que Macri hizo. Estamos dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos agregándole más retenciones, poniendo más retenciones. No estamos haciendo nada de eso. Bueno, ahí está la aclaración en cuanto a que es Sí, una actualización. ¿Han hecho el cálculo de cuánto eso piensan mismo. recaudar de esto? A ver, son cerca de... hay números muy dispares, la realidad es esa. Los han hecho en algunas entidades productivas en las últimas horas. 1.800 Se habla, sí, millones. cerca de 2.000 millones de dólares. Hay que esperar. Yo digo, esos números son siempre muy aventurados, uno saca los números muy rápido, hay que esperar. Se habla de cerca de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Pero bueno, me parece que hay que esperar, hay que ver en definitiva qué pasa con los precios de los commodities a nivel internacional. ¿Cómo está hoy históricamente? Mira, el tema, por ejemplo, la soja hoy por hoy Sí. está a $330, es un número realmente muy por debajo de lo que estuvo históricamente, o por lo menos cuando uno mira los gobiernos últimos, cuando mira, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández, el primero, el segundo, la soja tenía un valor promedio, si bien llegó a los $600, hay un mito que dice, bueno, la soja estaba a $600, es verdad, estaba a $600, pero no estuvo un año $600, estuvo un tiempo y fue un pico, pero el precio realmente era más alto que el actual, estaba en torno a los 540, 520, 530 dólares en los dos gobiernos, tuvo realmente valores muy altos que son distintos a los valores que hoy tenemos. Por eso es que hay que ser también cuidadoso en cuanto a al importe que se toca de retenciones, porque la rentabilidad de un productor no es la misma hoy que hace 10 años. Son situaciones distintas, ¿no? Raúl. No, lo que insistía yo es que efectivamente, como dice Daniel, es un porcentaje mínimo el que se toca ahora. Entonces, en verdad, había que discutir un poco más de fondo el tema y esto es lo que se hizo un poco a las atropelladas durante este fin de semana. Cuando lo escuchamos a Alberto Fernández y pone las cosas un poco más ordenadas. Esto es un toque, es casi lo de Mauricio Macri, porque llegó a ser 29 y pico, 28 y pico, es casi lo de Mauricio Macri, la misma retención. Pero, viste, había que explicarlo bien. Había que explicarle al conjunto de la población y digo todas las medidas, no solo esta. Sí. Y lo que te quería preguntar, Daniel, es el campo se vio muy afectado también por los aumentos de tarifas, por ejemplo la nafta. Sin duda, exactamente. La nafta, la maquinaria, sí, la falta de crédito. Todo. Y esa es creo que es la principal crítica también por parte del campo. Primero, que fue una medida que no fue anticipada o no fue charlada de la mejor manera posible. Y paralelamente lo que dicen es que no forma parte de un plan integral que les permita de alguna manera reorganizarse, saber cómo van a encarar la cuestión de la producción de aquí en más, si van a contar con dinero para invertir o no. E incluso desde lo productivo. Primera observación de lo que vos decías,
decías, la venta de maquinaria agrícola se golpeó mucho en los últimos 2 años justamente por la falta de crédito. En la Argentina, los que compran maquinaria agrícola son los contratistas, no los productores agropecuarios. Los productores compran, obviamente, pero los que más fuertemente mueven el mercado de la maquinaria son los alquilan los contratistas. campos y trabajan los campos. Son los que trabajan, exactamente, son los que trabajan en los campos, por eso van con su maquinaria. Y esa venta cayó muchísimo. Te diría que casi ningún contratista pudo renovar maquinaria. ¿A quién golpea eso? Al industrial, al que está en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, que no ha vendido casi maquinaria en los últimos tiempos y que ha tenido que rebuscarse de alguna manera para no despedir gente. Y de hecho O es el que le sector que menos compraron despidió. maquinaria a Brasil, Daniel. O que, bueno, o hay maquinaria exactamente que ha entrado de afuera. Hubo muy poco financiamiento y el financiamiento lo dieron algunas empresas que son las de afuera, que en todo caso son las que tienen más espalda para permitir al productor algún esquema en donde pueda calzar su negocio o al contratista. Ese es un punto, una observación. Y el otro tema es que con la baja de retenciones que hizo Mauricio Macri oportunamente y con este esquema, se ha permitido que la Argentina crezca a nivel sustentabilidad en trigo y en maíz, que son dos cultivos muy importantes para la rotación. O sea, si nosotros estamos en contra, por ejemplo, de la sojización, bueno, démosle la herramienta al sector productivo para que en lugar de hacer soja tras hoja tras hoja, pueda rotar su campo el productor, que en muchos casos alquila tierra, y que pueda hacer maíz y trigo, porque eso permite una mayor sustentabilidad y cuidado del suelo. Hoy toda la gente habla de el suelo es argentino, cuidémoslo. Bueno, cuidémoslo, y eso se hace dándole herramientas al productor con rotación de cultivo. Lo que pasa es que el productor no te va a hacer trigo o no te va a hacer maíz si los números no le dan. Hacer maíz es mucho más caro que hacer soja. O sea, le tenés que dar las herramientas para que el productor pueda hacerlo. ¿Puede haber problemas con la niña el año que viene? ¿Con la? ¿Con la niña? Este año, bueno, es el gran tema ahora, me parece, Claudio Agos, que va a ser mirar al cielo. Porque hay gran parte de la zona centro, y estas medidas económicas también se toman a veces sin tener en cuenta esto. El campo gana mucha plata, o sea, es un negocio de alta rentabilidad, pero también es de alto riesgo. Hay que mirar mucho al cielo en estas últimas semanas del año y en el comienzo del 2020, porque hay una gran parte de la zona centro de la Argentina que le falta agua, mucha agua. Córdoba perdió muchísimo en trigo y ya lo pierde en maíz por la enorme cantidad de falta de agua que hay. Este fin de semana llovió bastante en algunas zonas de la provincia de Santa Fe, tenés eventos climáticos muy duros, muy fuertes, no llueve durante 2 o 3 meses, de repente te llueve en un día 200 milímetros, el tema climático hay que observarlo. Me parece que en lluvias vamos a estar un poquito cortos este año, exactamente, algo más cercano a la niña. Gracias.